con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito a su señoría se dicte el auto de vinculación a proceso a María José Viña Acuña, toda vez que el día 29 de agosto del 2020 a las 11:37 am, María José Viña Acuña compartió en el grupo de WhatsApp que tiene con sus amigas llamado Bellezas Prepa 7 unas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con Santiago Amparán Lara en la misma aplicación de mensajería instantánea de fecha 11 de agosto del 2020, donde él mismo le dice que está jugando con su amiguito junto con un emoticón morado de diablito sonriendo, a lo que ella le responde, a ver, junto con un emoticón de unos ojos saltones. Y este le envió una foto de su pene, así como la del día 13 de agosto del 2020, donde Santiago Amparán Lara le envía una foto de su pene junto con un mensaje donde él le dice, ¿lo quieres sentir dentro? Posteriormente a esto, el día 30 de agosto del 2020, alrededor de las 10:13 de la mañana, por medio de la red social Facebook, compartió las imágenes del pene de Santiago y de su rostro, donde ella manifestó, conozcan a Santiago Amparán Lara. Este sujeto era mi compañero de clases en la preparatoria y de pronto decidió enviarme fotos de su pene con mensajes obscenos con la pregunta de si quería sentirlo dentro. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de sexting, según lo establecido en el artículo 180 bis del Código Penal de Chihuahua. Se le atribuye el grado de ejecución consumado instantáneamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera. La forma de intervención es de autoría de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21, todos los anteriores del Código Penal de Chihuahua. La naturaleza de la conducta, acción dolosa, según lo establecido en el artículo 15 y 18, fracción primera. Lo anterior se justifica con los siguientes antecedentes de investigación. La querella de fecha 29 de agosto del 2020, presentada por Santiago Amparán Lara, donde estableció que María José Viña Acuña compartió en el grupo de WhatsApp Bellezas Prepa 7 capturas de pantalla de la conversación que mantuvo el día 11 y 13 de agosto del 2020. Capturas de pantalla presentadas por Santiago Amparán Lara en fecha 29 de agosto del 2020 que contenían la conversación 11 y 13 de agosto del 2020, donde se observa que Santiago Amparán Lara le dice a María José Viña Acuña que está jugando con su amiguito junto con un emoticón de un diablito morado sonriendo, a lo que ella le responde, a ver, junto con un emoticón de unos ojos saltones, y este le envía una foto de su pene. Así como donde Santiago le envía una foto de su pene junto con un mensaje donde él le dice, ¿lo quieres sentir dentro? La entrevista de Diana Olvera, de fecha 29 de agosto del 2020, donde testifica que María José Viña Acuña compartió en el grupo que tiene con ella y con sus amigas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con un compañero. Capturas de pantallas presentadas por Diana Olvera en fecha 29 de agosto del 2020, donde se pudo observar que eran las conversaciones que tuvo con el señor Santiago Amparán Lara. El informe policial homologado de fecha 30 de agosto del 2020, signado por los agentes estatales de investigación Ricardo Martínez Álaves y Laura Palachini González, que se presentaron en la explanada a las 9:30 am tras la querella realizada por Santiago Amparán Lara, donde se presentaron varias personas del sexo femenino. Aproximadamente 20 minutos desde que arribaron a la explanada, una mujer con las características físicas coincidían con las fotografías proporcionadas por la víctima. Se subió a una pequeña tarima instalada en el centro de la explanada de la catedral con un megáfono. Tras unas palabras sacó de la bolsa derecha de su pantalón lo que parecía ser un teléfono celular y comenzó a presionar la pantalla. 3 segundos después, esta persona dijo, ya difundí sus fotografías, vayan a ver su perfil para ver quién es. A lo que los agentes se acercaron a ella y le preguntaron a la mujer si les autorizaba ver qué era lo que se encontraba en la pantalla de su celular. Se percataron que desde una cuenta de Facebook se había difundido una publicación en la que se mencionaba a Santiago Amparán Lara, junto con unas fotografías de él y 2 fotografías donde aparecía un pene. Mismas fotografías que eran coincidentes con las fotografías proporcionadas por Santiago Amparán Lara. La querella de fecha 30 de agosto del 2020, presentada por Santiago Amparán Lara, donde declaró que María José Viña Acuña ya había difundido las fotos de su rostro
Josefina Ríos Gómez, donde se obtuvo las fotos publicadas por María José Viña Acuña del rostro y pene de Santiago Amparo Lara, así como el texto donde ella manifiesta: conozcan a Santiago Amparo Lara. Este sujeto era mi compañero de clases en la preparatoria y de pronto decidió enviarme fotos de su pene con mensajes obscenos con la pregunta de si quería sentirlo adentro. Toda vez que están satisfechos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existen antecedentes de investigación suficientes para justificar a nivel de razonabilidad la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y existe la probabilidad de que la señora María José Viña Acuña participó en su realización, asimismo no existe una causa que excluya el delito, reitero mi solicitud de vinculación a proceso de María José Viña Acuña. Es cuanto, su señoría. Con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita a su señoría dicte el auto de no vinculación a proceso para María José Viña Acuña, ya que la Fiscalía no ha justificado con datos de pruebas suficientes que se completan los elementos del delito por el cual hoy está siendo imputada. Previsto en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, catalogado como sexto, el cual no da lugar en razón del artículo 28, fracción segunda del mismo código, debido a la existencia de atipicidad, mencionando que en los hechos expuestos las capturas de pantalla no se basaron en un contenido erótico sexual, sino informativo para sus amigas de lo que continuamente sigue pasando en nuestro país. Ahora, tampoco fue en perjuicio de la intimidad del señor Santiago Amparo Lara, ya que nunca se menciona de quién se trata en las capturas de pantalla que María José envió al grupo Bellezas Prepa 7 el día 29 de agosto. Con lo que nos atañe el día 30, la jurisprudencia 20.02.74.1 nos menciona que no tiene valor jurídico la intervención de las comunicaciones privadas, por lo que la información que se obtuvo del celular de María José al momento de su detención es prueba ilícita, puesto que el elemento de la policía, Ricardo Martínez, le preguntó a María José si autorizaba ver lo que se encontraba en su pantalla del celular, pero procedió a retirarle este de su mano derecha sin su consentimiento. Conforme a la tesis mencionada, es una violación al artículo 16 constitucional, párrafo 12. Por lo anterior mencionado, solicito a su señoría dicte el auto de no vinculación a proceso. Es cuanto. Esta representación social, con fundamento en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, y 167, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se imponga la medida cautelar establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en prisión preventiva, en contra de la imputada María José Viña Acuña, justificado en la tesis de número 2020-999 y la jurisprudencia internacional del caso López Álvarez contra Honduras, y bajo el principio de instrumentalidad de las medidas cautelares previstas desde la fracción primera a la 13 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe alguna medida cautelar que efectivamente garantice evitar el uso de las redes sociales, que es el hecho principal que versa la conducta de la hoy imputada. En primer término, existe peligro de obstaculización de la investigación, ya que con el uso de las redes sociales podría influir en los testigos y en la opinión pública para que oculte la información. Asimismo, como todas las actividades se realizaron en un medio virtual, como lo son las redes sociales, si el imputado llega a tener acceso a Internet, podrá eliminar las publicaciones realizadas. De conformidad con el artículo 170, existe peligro para que la víctima, ya que la imputada ha venido realizando actos de manifestaciones públicas y en redes sociales donde hace comentarios peyorativos, usando tanto de la imagen de la cara como del miembro viril del joven Santiago Amparo Lara. Esto le ha afectado tanto en su ambiente familiar, laboral y como con sus amistades. Lo anteriormente justificado en la querella del 30 de agosto del 2020, por lo que es deber del Estado proteger a las víctimas de hechos delictivos con el objetivo que la imputada no afecte la integridad y dignidad humana de Santiago Amparo Lara en lo particular, ya que se tienen los medios de prueba necesarios en los que se establece que la imputada actuó
la víctima. Tanto así que en su confesión estableció que se informó respecto a la situación y aún así decidió realizar la exhibición, trayendo como consecuencia la afectación de la víctima en su ambiente laboral, social y personal. Tal como lo comenta la víctima en su confesión posterior a la publicación de las fotos, en las que hace mención que cuando ella hizo esas publicaciones, comenzaron a lloverle llamadas desde sus familiares, amigos, preguntándole qué es lo que pasaba. Incluso lo llamaron de su trabajo. El mundo se le estaba viniendo encima. Por lo que respecta al peligro de su extracción, María José Viña Acuña vive en la ciudad de Chihuahua, pero sale mucho de viaje a Ciudad Juárez, la cual es una ciudad fronteriza. Adicionalmente a esto, cuenta con familiares en el estado de Veracruz. No tiene casa propia, por lo que existe un peligro de sustracción. Por lo anteriormente expuesto, ya que existe una necesidad de cautela, para lo cual no es posible con ninguna otra medida cautelar, es suficiente para garantizar los peligros expuestos, solicito a usted, su señoría, se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada a María José Viña Acuña. Es cuanto, su señoría. Honorable juez, conforme a lo dispuesto en el artículo 156 y 167, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación con el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, esta defensa solicita no se le imponga ninguna medida cautelar a la imputada María José Villa Acuña. Su señoría, la imposición de prisión preventiva, tratando de justificarse solamente en la prohibición del uso de redes sociales, es totalmente desproporcional, ya que esta medida se debe imponer cuando las otras medidas no sean suficientes para evitar ciertos peligros, para lo cual solicito se tome en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana, caso López Álvarez contra Honduras, en específico en su punto 68. Basado en esto, pregunto, ¿cuáles peligros? El simple hecho de utilizar redes sociales no implica peligro de obstaculización para el desarrollo de la investigación, ya que con ello no puede modificar, amenazar o influir en la investigación per se. Tampoco existe peligro de sustracción, puesto que la imputada ha entregado voluntariamente su visa americana y ha demostrado que cuenta con una vida establecida en esta ciudad de Chihuahua, al tener un trabajo estable donde lleva 5 años laborando, así como ser la proveedora económica de sus padres y de su menor hermana. Por último, tampoco implica peligro para la víctima, pues tenemos que tomar en cuenta bajo qué connotación se realizaron los hechos, que en este caso nunca fueron para perjudicar la intimidad de Santiago, sino por el contrario, fueron con la intención de visibilizar la violencia de género. Dicho esto, se reitera que la imputada no simboliza peligro alguno para la investigación y por lo tanto, su señoría tenga a bien tomar en cuenta la petición de la defensa y al no existir necesidad de cautela, no se debe imponer medida cautelar alguna a la imputada. Es cuanto.